Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a este espacio, un espacio donde vamos a estar charlando, siguiendo con nuestro tema acerca de salud mental, y en esta noche vamos a estar hablando acerca de la depresión con mi amiga psicóloga Lina Lozano, que nos estará acompañando en contados minutos. Esperamos que este espacio vaya o sea de mucha edificación, no solamente de información, sino que sea de edificación para cada uno de nosotros que lo vemos tanto en vivo como en diferido a través de este Instagram y a través de YouTube. Entonces, la idea es que tomemos un tiempito para hablar sobre esta temática. Sé que en el transcurso de la charla van a ir personas uniéndose, van a ir más personas agregándose, y la idea es que podamos hacerlo y disfrutar, que sea una charla amena, que sea una charla muy informativa, y no solo informativa, sino también formativa, es decir, que nos ayude a ir formando criterio y a ir conociendo estas problemáticas que se han vuelto o se han manejado como tabú, no solamente en medio de nuestra iglesia, sino también en medio de la sociedad en general. Muchas personas todavía creen que la ansiedad, la depresión no son verdaderos trastornos de la salud mental, sino que son caprichos de alguna persona y cosas por el estilo, o son bobadas, o son tonterías, o son, no sé, cualquier infinidad de cosas donde se niega realmente la importancia que tiene esta problemática. Voy a invitar por acá a mi amiga Lina. Ahí está. Vamos a invitarla para que se una a esta conversación. Hola Lina, ¿cómo Hola estás? Armando, ¿cómo estás? Bien, Bien, gracias a Dios. bien. Excelente. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que un lunes eh, para estar allí con la familia, tranquila, relajada, a esta hora ya para dormirte y todo. Bueno, gracias por sacar este espacio para ayudarnos, para apoyarnos, hablándonos acerca de esta temática. Me gustaría, no sé, que te presentaras, que nos contaras un poquito acerca de ti, de lo que has hecho y de lo que haces actualmente. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Lina Lozano, soy psicóloga clínica. Eh, Me gradué en el 2011 ya. He trabajado con población adulto mayor, me he desempeñado en algunos cargos en psicología social. He trabajado con niños con dificultad cognitiva y cerebral. También he tenido la oportunidad de trabajar con la población policial, es una población bastante interesante. Eh, Actualmente estoy trabajando con adultos mayores, es una población bella. Y estamos trabajando también en promoción y mantenimiento con embarazadas, adolescentes, niños. Me encanta la población joven, tenemos bastante que hacer con los jóvenes, también estoy colaborando en un colegio, atendiendo a los jovencitos, haciéndoles consultas, ayudándolos. Siento algo especial con ellos, siento que hacemos un clic, no sé, es algo maravilloso, me va muy bien con los jóvenes, le doy gracias a Dios por esa gracia que me ha concedido. Y ahí vamos trabajando felices porque tú sabes que este flagelo de la depresión y del suicidio ha tocado a nuestros jóvenes en Sucre. Cada vez que yo leo una noticia sobre eso, yo digo, Señor, yo pude haber hecho algo, bueno, desconocía la situación, pero eh, a veces quisiéramos tener superpoderes y poder estar en todas partes y ayudar a todo el mundo. Y agradezco mucho que tengas estos espacios porque es bueno que las personas se informen, es bueno que no desconozcamos esta problemática y que le prestemos atención, que empecemos a ponerle cuidado, porque es algo que se deja pasar. Hay muchos mitos alrededor que ya más o menos iremos desenmascarando a lo largo de la entrevista, ¿verdad? De la charla, pero sí, es muy bonito esto que estás haciendo y te agradezco mucho por la invitación. Gracias, gracias
por aceptarlas. Sí, es un reto hablar de estas temáticas, hablar de estos temas, darlos a conocer, porque, como decía al inicio, se han vuelto tabú, y no solo dentro de la iglesia, sino aún dentro de la misma sociedad que no hace parte de la iglesia evangélica. Una vez dice, no, eso solo se ve en la iglesia. No, se ve en todos lados, se ve en todos lados. Se le está dando visibilidad en algunos aspectos, pero la idea es que se le dé más. Bueno, comencemos, Lina. ¿Qué nos queremos? Yo, como lo dije, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy médico, no soy nada de eso. Yo simplemente soy teólogo. Y lo poquito que he podido aprender de estos temas, lo he leído en libros de psicólogos, de psiquiatras, en artículos, y lo viví, como ustedes pudieron verlo en unos directos atrás, con mi mamá. Y 24 años después, haciendo esa arqueología mental, me di cuenta de que mi mamá sufrió ansiedad, sufrió depresión, y tal vez todos estos trastornos la llevaron al suicidio. Entonces, ¿qué es la depresión? ¿Qué es este cuento? ¿Qué es este rollo? Bueno, mira, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, ¿verdad? Que es lo que todos alcanzamos a diferenciar. Este trastorno del estado de ánimo afecta nuestras emociones principalmente. Nos hace sentir un sentimiento de tristeza, pero es un sentimiento de tristeza permanente. Hay una diferencia entre tristeza y depresión, y es que hablo con muchos pacientes que me dicen, yo los regaño, porque ellos me dicen, ay, es que yo estoy deprimida y me deprimí ayer, pero ya hoy estoy bien y cuando yo me deprimo hago esto. Y yo, entonces yo le digo, no, vamos a empezar a hablar, a llamar a las cosas por su nombre, porque en psicología hay algo que decimos mucho en la iglesia, ¿verdad? Que es real, pero que es tan real que la psicología y la neurociencia lo apoya, y es que las palabras tienen poder, ¿verdad? Entonces yo le digo a mis pacientes, no, mira, no podemos seguir diciendo que tenemos depresión porque depresión no tienes. Que tenías tristeza, sí. Vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre, porque lo que tú le ordenas a tu cerebro, empieza el cerebro a actuar en función de eso, ¿verdad? Entonces, si tú ayer tenías un estado de tristeza y hoy estás bien, eso era tristeza. Entonces, una de las principales diferencias entre la tristeza y la depresión es que la tristeza es un estado del cual tú te puedes recuperar, digamos que fácilmente, ¿verdad? La tristeza te anima a pensar la situación, porque en la charla pasada escuchábamos que las emociones no son malas como tal, las emociones como el miedo, el miedo, la ira y la tristeza no son malas. Dios nos hizo con emociones, ¿verdad? Y de alguna manera ellas nos ayudan a sobrevivir. Entonces la tristeza en un caso en particular nos ayuda a buscar ayuda, a sopesar el problema, a alejarnos, a estar un momento en silencio, ¿verdad? Cuando estamos tristes tendemos a hacer este tipo de situaciones, pero es para sobrevivir, para salir de alguna situación en particular. En el caso de la depresión es una tristeza, es un sentimiento de tristeza constante y del que no nos podemos recuperar fácilmente. Entonces usted ve a la persona que es una cosa que permanece. Y ahí es cuando empezamos a decir que tiene depresión. Puede durar semanas, ¿sí? Entonces, cuando este sentimiento de tristeza constante, otra cosa, la tristeza tiene una causa. Cuando la persona está triste, dice, bueno, yo me siento triste por esto. Pero la mayoría de las personas con depresión saben que tienen un sentimiento de vacío interior, de tristeza. La depresión también se caracteriza por desánimo, porque no tiene muchas ganas de vivir, no hay placer, pero la persona no sabe por qué. Entonces, en el caso de la tristeza, la persona dice, bueno, yo me siento así por esto y tengo que trabajar en esto y empiezan, ¿qué voy a hacer? No puedo estar así, yo necesito ayuda. Pero en el caso de la depresión, la persona, yo estoy triste y no quiero nada, y a veces ni siquiera puede identificar que eso es tristeza, no sé ni qué tengo, no sé. Y lo peor de los casos, en el peor de los casos, ni siquiera tiene la oportunidad de exteriorizarlo. Siempre me marcó un ejemplo que nuestro profesor de psicopatología nos puso en la universidad. Y decía que había una persona, una señora dando a luz, y esa señora daba a luz, y él decía que el bebé salía, y era su depresión tan grande que ella como que salió, y ella ya nació su bebé, y ella como que
sea, el desánimo era tan grande que ni siquiera en un momento como eso había voluntad de hacer algo. Entonces, podemos decir que la depresión es un trastorno que afecta el estado de ánimo, afecta nuestra cognición, afecta también nuestro estado físico, ¿verdad? Y que se caracteriza por un sentimiento de tristeza permanente y una pérdida del interés en las actividades cotidianas. Básicamente, palabras así sencillas, esa es la depresión. Wow, fuerte, fuerte. Me encantó esa diferenciación, esa distinción que hiciste entre tristeza y depresión. Sí, porque uno tiende mucho a, ay, estoy depre, estoy no sé qué, y decir esas cosas. Y sí, uno a veces se programa su cerebro para que, hey, sí, estás haciendo esto, estás sintiendo esto. Creo que eso le llaman programación neurolingüística, no sé, Sí, sí, yo de señora. esos términos no sé casi. Sí. Ok, uy, atiné, atiné. Bueno, tú dijiste que a veces las personas que están deprimidas no conocen qué factores desencadenan esto, ¿cierto? Pero en tu experiencia, en lo que has estudiado, en lo que has visto, en lo que has tratado, más o menos, ¿qué factores crees tú que podrían desatar este síntoma, podemos llamarle síndrome? Trastorno. Trastorno, ok, este trastorno. Yo tengo una fijación con la palabra síndrome. Este trastorno, en tu experiencia, más o menos, ¿qué crees tú, qué factores crees tú que podrían desatar o que sean comunes en los casos que has visto, que has estudiado, Bueno, cosas por mira, el estilo? sobre la depresión se desconoce una causa exacta de que uno diga, bueno, la depresión la da esto, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas que aportan o que influyen o que hacen que hay una predisposición a la depresión. Físicamente encontramos la química cerebral, que es en el caso de que hay algunos neurotransmisores, como la serotonina, que pueden estar afectando las funciones, ¿verdad? Los neurotransmisores que ordenan el estado de ánimo. Entonces, al verse ellos afectados, químicamente la persona empieza a actuar de manera depresiva, ¿verdad? Entonces, la química cerebral puede ser una de ellas y es en el caso donde la depresión se cura, por decir así, o se regula o se estabiliza con medicamentos. Entonces, en algunos casos es muy bueno, es muy aconsejable tratarla con medicamentos. No sé si me estoy adelantando a unas preguntas, pero sí, porque las personas le tienen mucho temor a los medicamentos, tienen mucho temor a hacerse dependientes, pero trastornos como la depresión requieren de una compañía, medicamento, terapia, medicamento, apoyo, que bueno, pues yo creo que más adelante vamos a ir desmenuzando todo eso, ¿verdad? Algunos cambios hormonales pueden afectar, eh, sí, pueden propiciar un estado de depresión. Digamos que no el trastorno como tal, pero sí pueden activar elementos o estados depresivos. Bueno, entonces no sé si has escuchado hablar de la depresión postparto, ¿verdad? Entonces ese revuelto de hormonas, más toda la idealización que hay con el embarazo y con el posparto, que cuando ya después uno que está en esa situación, uno se da cuenta que no es tan de color de rosa como nos los estaban pintando, ¿verdad? Que requiere de mucho esfuerzo y de mucho trasnocho. Entonces esa idealización y ese golpe de realidad, más todas las hormonas y toda la química que está pasando en nuestro cuerpo, genera ciertos estados de depresión. Entonces, está la depresión postparto y está también una depresión que puede ser estimulada por la menopausia. Entonces los cambios hormonales, sí he escuchado que cuando se encuentran las mujeres en menopausia presentan muchos cambios en el estado de ánimo, uno de ellos pues la depresión. Y también hay rasgos hereditarios. Entonces hay un factor predisponente que se está estudiando, todavía no se sabe cuál es el gen que determina la depresión, pero sí hay mayor predisposición de que la persona, si tuvo un familiar, los padres, ¿sí? Que sufrieron de depresión, ella está más predispuesta, no es un factor determinante, pero sí hay una predisposición a que la persona sufra de depresión. Por otro lado, ya hay otros criterios que son, por ejemplo, ciertos rasgos de personalidad. Entonces está la persona que tiene baja autoestima. Una persona con baja autoestima es mucho más posible
desencadene un trastorno de depresión. Una persona que es demasiado dependiente emocionalmente, el día que esa persona de la cual depende no está, es muy posible que desarrolle un trastorno de depresión. La persona que es muy autocrítica, me parece que te escuché hablar a ti que eras demasiado autocrítico, o la persona que es muy pesimista, es muy posible que desencadene un trastorno de depresión. Pero, como te dije, no es que, ay, soy autocrítico, ay, me va a dar depresión, no. Es un factor que predispone, pero no es determinante. Entonces, yo sí, por ejemplo, cuando hablo con algunos padres de adolescentes, yo les digo, mira, encontramos que el niño tiene baja autoestima, encontramos que él se critica mucho, que se da muy duro, no tiene en estos momentos ningún trastorno, pero tenemos que empezar a ponerle atención a estas características porque no queremos que empiecen a desarrollarse problemas emocionales más adelante. Entonces, es muy bonito empezar a observar, empezar, mira, incluso estudiar esto nos ayuda a fortalecer más los vínculos familiares, porque es que a veces creemos que nosotros crecemos o que nuestros jóvenes o que nuestros adolescentes crecen solos y que ellos van desarrollando herramientas en el camino, cuando en realidad necesitamos mucha orientación, mucho acompañamiento. Incluso hablaba con una mamá que su hija se fue a vivir con su pareja, ya su hija madura, pero ella no tenía idea de cómo afrontar eso, y entonces qué bonito es siempre tener a alguien que te acompañe, que te guíe, que te dirija. Otro factor desencadenante de la depresión puede ser las situaciones traumáticas o estresantes. Entonces, personas que han sufrido de mucho maltrato o que están sufriendo maltrato, son personas que posiblemente puedan desarrollar un trastorno de depresión. Personas que han padecido abuso sexual, maltrato físico, maltrato psicológico, todo lo que abarca lo que es el maltrato, una experiencia traumática como la muerte, también haber perdido un ser querido. Tú que pasaste por eso sabes que el dolor es tan intenso que puede desencadenar un estado de depresión. Otra cosa, yo no sé si yo te comentaba a ti que esto es tan amplio, menos mal que yo hablo Sí, rápido. sí. Está el duelo. Me gusta mucho trabajar con el duelo, aunque lo evito, o sea, lo evito, pero al mismo tiempo me siento afortunada o le doy gracias a Dios por ponerme con personas, delante de personas que estén padeciendo con esto, porque hay muy poca claridad sobre un buen manejo del duelo. Entonces, las personas confunden la tristeza que sucede alrededor de la muerte de un ser querido con depresión. Y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces una de las cosas que nos ayudan a superarnos, a no etiquetarnos, a no marcarnos de una mala manera, de que somos deprimidos, o a decirle a nuestros familiares, ah, no, que tiene depresión porque se le murió, ¿verdad? Es validar la emoción. Yo le digo a mi paciente que se le muere un familiar, estás triste, no te sientas mal, es normal, era tu esposa, era tu hermana, era tu amiga, era tu novia. Tienes que estar triste, porque entonces en los velorios, en esas situaciones, siempre llega el amigo, el familiar. Escuchaba que tú decías No que llores, estabas no triste. llores. No llores, tienes que ser fuerte. Y yo digo, no, llora todo lo que tengas que llorar. Mira, los desencadenantes más grandes de los trastornos emocionales es no permitirse vivir la emoción. La emoción se tiene que sentir, se tiene que vivir y se tiene que superar, ¿ya? A veces nos quedamos en que la vivimos, sí, se vive y se supera, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aceptar que somos seres emocionales y que nuestras emociones son naturales. A veces como cristianos nos negamos a decir que cogemos rabia, y sí cogemos rabia. A veces como cristianos nos negamos a decir que nos ponemos tristes porque todo lo puedo en Cristo que lo fortalece, pero los cristianos también nos ponemos tristes. Y Cristo nos Así es. fortalece y nos ayuda a superar esas alegrías, pero sí nos ponemos tristes. Entonces, el validar, el ocultar nuestras emociones,
el no reconocer que tenemos tristeza, el esconder toda eso puede desencadenar un trastorno de depresión. Entonces, yo al descubrir esto, y además de que tengo la habilidad de que soy muy hablona, le doy gracias a Dios también porque eso sana mucho, expresar sana mucho. Y yo le digo a mis pacientes, yo le digo, si tú no eres hablón como yo, pinta. Tú puedes expresar tus emociones a través de la pintura. Si tú no eres hablón como yo, baila. Puedes expresar lo que tú sientes a través de cualquier arte. Si tú no eres hablón como yo, dibuja, escribe un poema. Sí, puedes escribirlo, rompe la carta después si quieres, pero expresa, sácalo, déjalo que fluya. A veces me siento medio hippie así, pero es real, las emociones no se pueden dejar estancar. Bueno. Ahorita que hablas de la tristeza, se me viene a la cabeza nuestra liturgia cristiana, nuestras reuniones. En nuestras reuniones parece que no hubiera lugar para las emociones. Hay una canción que yo odio y aborrezco con todo mi corazón. Tengo varias, pero esta es una de las que yo aborrezco con todo mi corazón. Es muy popular, muy vieja, y ya la tenemos interiorizada, una que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Por qué rayos no? Mi pregunta es, leyendo las escrituras, leyendo los evangelios, entonces, cuando Jesús estuvo triste por Lázaro, cuando estuvo triste en Getsemaní, Cristo no tenía a Cristo en su corazón porque estaba triste. O sea, Cristo no tenía a Cristo en su corazón. Entonces, a veces... sí, o si no, hermano, si usted está triste, tiene que alegrarse para que pueda alabar a Dios. No, uno en los salmos ve expresiones de tristeza, y me atrevería a decir que tal vez alguno de los salmistas puede ser que experimentara depresión, tristeza continuada, como tú lo dijiste, por mucho tiempo, y la expresara allí y nos dejara esos poemas preciosos para que nosotros nos diéramos cuenta de que, hey, las emociones existen, las emociones son válidas, las emociones son un regalo de Dios para nosotros. Y me encantó lo que dijiste de que, listo, las emociones se validan, pero también se superan, ¿cierto? Deberían superarse. Ok, dale. No, dime, iba a continuar, pero sí, dime. De tu intervención acerca de los factores, rescato mucho algo. Tú dijiste que se puede dar en personas en mujeres, sí, porque los hombres no parimos, en mujeres que sufren depresión en el parto, depresión postparto, también en mujeres que están en la menopausia. Ve, ¿y a los hombres no les dan la andropausia, depresión? También, sí, porque también. Ok. Sí, señor, sí. Bueno, okay. por otro lado, ahora que dices de las mujeres, estudios y estadísticas muestran que la depresión se ha diagnosticado más en mujeres, pero me llama mucho la atención porque el estudio dice, no es porque las mujeres tengan una mayor tendencia a la depresión, sino porque son las que más hablan sobre el tema. ¿Sí? Entonces, socialmente, culturalmente, a los hombres les cuesta más reconocer o expresar sus emociones. Entonces, encontramos hombres que no lloran, hombres fuertes, pero a veces los hombres son los que más tienden a suicidarse, ¿verdad? Porque están ocultando, porque no tienen un proceso, porque no tienen una expresión de sus emociones. Otro rasgo también son las enfermedades graves o las enfermedades crónicas, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tienen cáncer, las personas que han tenido algún accidente cerebrovascular, alguna enfermedad cardíaca, un dolor crónico, como que el sopesar esa enfermedad permanente puede, porque no es un factor determinante, puede generar en ellos un trastorno de depresión. Entonces, por lo general, con este tipo de pacientes, siempre debe haber un abordaje, un acompañamiento por psicología, como para ver cómo van las cosas, siquiera una sesión al año solamente, o una sesión cada 6 meses solamente por control. Precisamente estoy trabajando con un programa de adulto mayor en esto, pacientes hipertensos, con diabetes, con problemas renales, y se le hace como una consulta cada 6 meses, y dependiendo del estadio en el que se encuentre, hacemos una consulta cada 3 meses, pero es solamente por control
y ellos se sienten muy atendidos, están muy agradecidos de que esté uno como que siempre pendiente ahí preguntando, ¿y cómo estás? ¿Y te estás tomando el medicamento? ¿Y cómo va tu relación familiar? ¿Y cómo vas con tus hijos? Bien, 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 ya, bueno, ya. Queremos saber cómo estás, que todo esté bien, si todo está bien. Entonces es muy bonito que la salud esté avanzando desde este punto de vista también. Y bueno, algunos medicamentos también, como algunos medicamentos para la hipertensión y algunos medicamentos para conciliar el sueño pueden afectar esa química cerebral. ¿Sí? Entonces, como que esos son más o menos los factores. Ok, mira, hay un comentario de Sebas. Uh -huh. Sebas 6454, dos comentarios que dice que le da depresión ir a trabajar los lunes y los martes. Me imagino que son los martes después de festivo. Vea, no creo que eso sea depresión. Ahorita hablamos en esa diferencia. Esto Sí. parece pereza. Pero bueno, gracias Sebas por hablar. Y lo que dijiste acá arriba de que te da depresión y no le cuentas a nadie, Sebas, estamos invitados a hablar, a hablarlo, a exteriorizarlo. De tu intervención pude destacar entonces que la depresión no respeta edad, ¿cierto? No hay un grupo etario que diga, este es al que le da depresión, el único, ¿cierto? No. Me imagino que, como tú dijiste, hablaste de adolescentes, hablaste, bueno, faltaron los niños que no los nombraste, pero me imagino que tal vez se ve en ellos. Sí. Hablaste de ancianos, hablaste de adultos, bueno, adultos Mayores, antes de porque hay adulto adultos mayor, jóvenes, sí. sí, hablaste de Bueno, mira, adultos mayores, adultos jóvenes. la depresión en niños es una de las cosas que más fuerte me pega, porque los niños son como tan alegres, ¿verdad? Y es un poquito más difícil de diagnosticar, pero también es tan evidente de que tú ves un niño que no tiene ánimos de jugar, de que tú ves un niño que no, sabes que el niño siempre está como con ese deseo de jugar, de brincar. Cuando empezamos a ver un niño que no tiene deseo de jugar, que está aislado, que no tiene apetito, que pierde peso muy fácilmente, entonces hay que empezar a prestarle atención que no esté padeciendo un problema de depresión. Me sorprende mucho algunas noticias donde dice que niño de 10 años se quita la vida. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Sí? Entonces, como te decía, hay que hacer un acompañamiento de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros adultos mayores, de nuestros adultos jóvenes, de nuestros jóvenes. Hay que hacer un acompañamiento. O sea, no somos seres solos. La palabra dice que es bueno que el hombre no esté solo, ¿verdad? Y creemos que no, ya se lo puedo con todo. No, nosotros siempre necesitamos como que alguien ahí que nos ayude, con quien hablar, con quien expresarnos, con quien apoyarnos. Y es muy bueno hacer esa buena compañía. Ok, somos seres relacionales. Desde un Sí. principio fuimos creados para estar en relación. Eso es lo que nos muestra la escritura, en relación con Dios, en relación los unos con los otros. Y es interesante eso. Ahorita que hablabas de los síntomas en los niños, ahí te están Además, tirando los perros, en la Beto. presentación no dije que estoy casada, tengo 2 Ah, ok. niños, estoy en embarazo. ¿Oíste? Listo, están tirándole los perros a Lina aquí fuertemente. Va a venir Oscar y se va a enojar. Omar. Omar, perdón. Sí. Hablaste acerca de los síntomas en los niños, pero ¿cuáles son los síntomas más comunes, ya que estás tomando grupos etarios, cuáles son los síntomas más comunes para uno darse cuenta que realmente esa tristeza que se siente ya es una depresión? Ok, bueno, mira, como te decía al principio en la descripción del diagnóstico, es esa Ujú. tristeza permanente. Esa tristeza, principalmente yo particularmente no es según ningún libro científico, pero principalmente es esa tristeza permanente que puede durar hasta 2 semanas. Para el criterio diagnóstico sí requiere que sean por lo menos de 2 semanas o más, ese periodo de tristeza permanente, aparentemente sin causa, y que no se puede superar fácilmente. O sea, la persona dice, pero es que yo por más que quiera, no puedo, ¿verdad? Sentimiento de desesperanza, hay un sentimiento de vacío interior, yo lo llamo pérdida del sentido de vida o un debilitamiento del sentido de vida. La persona como que no, los deseos de vivir empiezan como a desmoronarse, a desaparecer o no encontrarle sentido a la vida. Parece algo aislado, pero algunas personas con depresión empiezan a sentir enojo, ira, frustración. Entonces,
más que triste, tú las puedes ver como amargada, pero es como ese sentir de que ese desasosiego, de que nada los está llenando, de que nada los está satisfaciendo y se pierde el placer o el interés por las actividades cotidianas. Entonces, todo lo que antes te estaba causando alegría, tú decías, bueno, a mí me alegra mucho salir a patinar, a mí me alegra mucho escuchar música, a mí me alegra mucho ver a mis hijos, porque incluso yo he escuchado pacientes que dicen, nada, o sea, yo estoy sorprendida de que ni que mis hijos me abracen, ni que mi esposo me bese, ni incluso las relaciones sexuales, nada les causa placer, nada les causa, dicen, no tengo nada. Otra sintomatología también son las alteraciones del sueño. Entonces la persona con depresión o duerme mucho para evadir la realidad o tantos pensamientos intrusivos no le permiten dormir. También pasa de que la persona con depresión deja de comer porque pierde el placer por las cosas, hasta el alimentarse no le genera nada. Claro que cuando tú comes tú es placentero para ti. Ya vi que te gusta mucho comer, seguida te reíste. A mí también, y ahora con el embarazo más. Entonces, el comer y algunas personas de la misma ganas de llenar ese vacío interior empiezan a comer demasiado, entonces se generan esos trastornos del apetito. La persona con depresión también pierde, a mí me gusta cómo lo describen porque es así tal cual la palabra, pierde lo que llamamos en psicología la energía vital, que es como esas ganas de hacer las cosas. Entonces la persona con depresión está siempre como cualquier cosa sencilla, la cansa, se siente fatigada. Entonces tú hablas con alguien con depresión y te dice, no sé, no tengo ganas, no tengo ánimo, no quiero dormir. Incluso hay una lentitud en su forma de actuar, ¿verdad? También hay sentimientos de culpa, sentimientos ¿cómo es? Que la persona se siente inútil. Eh, Inutilidad. Muchos pensamientos sobre la muerte también, hay muchos pensamientos alrededor sobre la muerte y hay dolores físicos, ¿sí? Eh, Dolores de espalda, dolores de cabeza, de tanto pensar. Eh, Cuando estamos en este estrés, se generan muchas hormonas, como el cortisol, que estas hormonas cuando se segregan en exceso empiezan a afectarnos, nos da dolor, mucho dolor en los hombros, mucho dolor de espalda. Entonces, la persona con depresión se encuentra así. Sin embargo, la depresión se centra tanto en dos síntomas principales, que es la tristeza permanente, sin causa aparente, difícil de superar, y la falta de interés por las actividades placenteras. Entonces, algunas personas con depresión salen, hablan contigo, se ríen un rato, pero realmente no están sintiendo ningún tipo de interés o de placer. ¿Sí? Entonces no siempre están lentas, no siempre están, a veces tú las ves normales. Entonces es bueno siempre conversar, es bueno siempre estar pendiente de las personas a nuestro alrededor, porque en algún momento te pueden decir, no, mira, lo que pasa es que yo me siento solo, ¿sí? Después de la reunión social, después de la risa social, entonces la persona sí te puede comentar en algún momento, no, mira, yo, yo me siento así, ¿sí? Entonces sí es muy bueno estar, la verdad es que yo creo que nosotros estemos juntos, conectados, unidos, es muy importante. Ok. Hay una pregunta que ya respondiste parte de ella, pero ¿qué otro trastorno puede desencadenar la depresión? ¿Será que tiene trastornos que están ahí ligados a ella? Bueno, pues como tú decías, más o menos se respondió. La depresión está muy ligada a trastornos alimenticios, como te dije, ya puede que la persona se le dé por comer mucho intentando llenar ese vacío o que pierda absolutamente el apetito porque ninguna alimento le está causando placer. Y trastornos del sueño también. Entonces puede que la persona, como decíamos, o esté durmiendo mucho o no esté durmiendo bien, o trastornos de ansiedad por las ideas que está generando constantemente. Que no sé qué tengo y eso empieza a generar un tipo de trastornos de ansiedad. Se me está escapando uno. Bueno,
principalmente eso, alcoholismo, sí, como te decía, la persona intenta llenar ese vacío, la persona intenta empezar a buscar satisfacción porque no la encuentra en nada y empieza a probar estas posibilidades, bueno, quizá saliendo de rumba, quizá con drogas, quizá, sí, entonces la depresión puede llevar a estos otros tipos de trastornos. Ok, Lina. ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestra cotidianidad, si estamos sintiendo esas tendencias depresivas, cómo podríamos nosotros combatir, luchar contra la depresión, nosotros personalmente, ya sabiendo esto de los síntomas, de que se puede presentar en cualquier edad, de que nos puede agarrar a cualquiera de nosotros, que por ser cristianos no estamos exentos de vivirlo? ¿Cómo podríamos nosotros, así más o menos desde con nuestra cotidianidad, pues tratar de combatir o de darle la pelea a la depresión? Bueno, mira, desde la cotidianidad, yo en mi historia clínica, una vez el doctor me dijo, pero usted siempre pone lo mismo. Y digo, porque es que es lo mismo que hay que trabajar siempre. Y es cierto. Entonces yo siempre, siempre, siempre con todos mis pacientes enfatizo fortalecer el vínculo familiar, que es lo mismo que te he estado recalcando, de que no nos dejemos solos, fortalecer el vínculo familiar, fortalecer el vínculo social. Eh, es importante también fortalecer el área espiritual, independientemente de la creencia que tenga una persona, porque nosotros somos cuerpo, nosotros somos emociones, pero nosotros también tenemos un área espiritual y es importante fortalecer esa área. Bueno, eso. Fortalecer las estrategias de afrontamiento. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias de afrontamiento? Lo que nosotros llamaríamos, hay factores de riesgo y serían esos factores protectores, que ya ahorita te voy a explicar cuáles son. También una de las recomendaciones que doy es practicar el agradecimiento, eh, trabajar las distorsiones cognitivas, que en palabras castizas es empezar a trabajar sobre nuestros pensamientos y decir realmente esto está pasando así, porque algunas veces esa desesperanza, esa tristeza se ve causada por todo lo que nuestra mente ha recibido acerca de nosotros, acerca sí, de cómo manejamos las cosas. Entonces, por ejemplo, alguna distorsión cognitiva es el pensamiento catastrófico, me va a ir mal en todo. Entonces, una persona que permanece con este tipo de pensamiento, hay que empezar a trabajar sobre eso. Ven acá, realmente te va a ir mal en eso, como empezar a trabajar, a ir desenmarañando y a ir quitando ese tipo de cosas que nos están afectando. Entonces, ¿qué factores de protección podemos empezar nosotros a fortalecer, a tratar? El buen sentido del humor, ¿verdad? Podemos empezar a fortalecer el buen sentido del humor, podemos empezar eh, a promocionarlo. Entonces, es como un tipo de prevención también. Las personas que tienen su sentido del humor no lo pierdan, por favor. Como decía, las habilidades sociales, las relaciones de amistad, el ejercicio físico también ayuda a regular ese tipo de neurotransmisores que están afectando la química cerebral. Mantener un tipo de inteligencia alta, superior, porque ese tipo de inteligencia te ayuda a desenmarañar o a desenmascarar ese tipo de distorsiones cognitivas. Una persona inteligente llega un momento en que dice, bueno, yo estoy haciendo esto, ¿por qué me estoy sintiendo así? Como que empezamos a establecer ese diálogo interno y a fortalecerlo. Yo les recomiendo mucho a mis pacientes también el contacto con la naturaleza, a veces el contacto con algún animal, eh, con las plantas, agradecer más las cosas sencillas de la vida, fortalecer el sentido de vida, descubrir tus propias fortalezas. Con algunos pacientes, con la mayoría, le digo qué habilidades productivas sabes hacer, ¿verdad? Yo estuve con una paciente que tenía depresión porque era muy adulta, tenía diabetes, no podía caminar y era ciega. Entonces ella decía, yo me quiero morir porque yo no sirvo para nada. Entonces, en ese caso, ¿qué hacíamos nosotros? Empezábamos a descubrir esas estrategias de afrontamiento que ella tiene. Y es algo que invito siempre a mis pacientes. Vamos a descubrir cuáles son tus herramientas de afrontamiento, cuáles son esas herramientas que tú tienes dentro de ti que te hacen hermosa, que te hacen fuerte como persona.
Entonces yo le decía a ella, tú no eres como estás pensando, y ahí atacábamos las distorsiones cognitivas. O sea, tú no eres como tú dices, que no sirves para nada y que no te necesitan. Tus familiares, tus nietos, tus hijos te necesitan porque tú eres una fuente, eh, ¿cómo lo dirían?, de sabiduría en esta casa. Cada vez que se toma una decisión recurren a ti. Tú eres una fuente de amor. Nadie ama aquí a estas personas como las amas tú. Y ellos sin tu amor se debilitan. Y ellos te necesitan y necesitan tu sabiduría. Y ahí fuimos rescatando a esta paciente. Y gracias a Dios hoy no sufre de depresión. Entonces es un trabajo de mucho acompañamiento, orientar mucho a los familiares. ¿Sabes que es muy importante educar a las familias? Educar a las familias, a enseñarles a rescatar estos factores protectores, a enseñarles a rescatar a cada uno, sus factores, de afrontamiento, ¿verdad? Que tengo dentro de mí para dar, como dirían en el colegio, en la primaria, a los niños les preguntan, ¿cuál es tu superpoder? Que cada uno encuentre su superpoder. Nosotros como cristianos decimos, encontremos nuestro propósito en la vida. En mi historia clínica lo pongo, se trabaja en el fortalecimiento del sentido de vida, ¿sí? Expresar las emociones, validar las emociones, saber validar una emoción, saber decir, sí, me siento así, no negarlas. Es importante validar las emociones, es importante saber expresar las emociones, es importante, encontrar personas que nos aporten positivamente. Sabes que esto es una de las cosas que más hablo con mis pacientes, porque yo les digo, no es solamente expresar la emoción, sino también a quién se lo vas a expresar. Y yo les digo que Dios te dé el discernimiento y la sabiduría para que tú encuentres una persona con quien tú puedas expresarla, porque hay personas que solamente te escuchan, pero que tú te sientes tan bien de que esa persona te acompañe, ¿verdad? Y hay personas que te escuchan, pero cuando tú terminas de hablar, a mí me pasó, a mí me ha pasado, me dicen, ay, porque mi esposo me dice, tú sí tienes cuento, tú sí tienes, a ti sí te pasan cosas. Ah, tú cuando seas vieja vas a jugar a tus nietos y no se van a aburrir nunca de hablar contigo porque tú sí tienes historias. Entonces, yo yo les digo, hay personas que cuando tú les comentas de pronto, imagínate que estoy triste porque me pasó esto, para rematar me pasó esto, tú sabes que hay días que tenemos así, y cuando tú terminas tu relato, el otro en vez de darte ánimo te dice, hey, pobrecita de ti, tú sí eres... Eh, yo recuerdo que alguien me dice, tú estás salada, deja bañarte a mar, te pasan cosas malas, tienes las 7 plagas de Egipto. Entonces, imagínate cómo queda uno después de que escucha esa voz de aliento. Y perdí tu audio. No sé qué me pasó. Ah, ok, ya llegó otra vez tu audio. Ok, aquí está. Te Ok, perdí tu audio por sí, unos segundos. ok. Listo. Sebas también lo notó, viste. Se quedó Sebas. Ya creo que es que me entró una llamada y pensé que no pasaba nada, pero bueno, ya sí, ya perdido. Fue eso, me di cuenta que fue. Ok, ok. Oye, allí estuviste dándonos unos tips de la siguiente pregunta. Ujú. Estuviste dándonos los consejos de cómo afrontar de nosotros, de nuestra cotidianidad. Estuviste dándonos unos tips acerca del acompañamiento a otros. Ahora me gustaría que ampliaras un poquito eso porque esa parte es importantísima. Lo que acabas de decir, lo que acabas de contarnos, de que hay personas que lo escuchan a uno y en vez de ayudarlo a salir, lo que hacen es empujarlo hacia abajo y hundirlo. ¿Qué características o qué detalles debemos tener nosotros en cuenta para acompañar a esas personas que están sufriendo depresión y que abren su corazón hacia nosotros? Porque tú lo has dicho durante toda la charla, es complicado, es difícil manejar estos temas, es difícil abrirse para conversar sobre estos temas, es difícil, sí, abrir el corazón y esperar ser acompañado. ¿Qué consejos nos das para acompañar a personas que estén pasando por este trastorno? Eso me aprendí. Sí, tractor. Bueno, mira,
Con este trastorno y con otros trastornos, siempre le recomiendo al familiar no poner almohadas, no tratar de superar por el otro lo que está pasando, sino acompañar a esa persona en su propio proceso de superación y animarlo a que él lo pueda lograr, a que dentro de él están las herramientas para lograrlo, ¿verdad? Ayudarlo a descubrir esas estrategias de afrontamiento, recalcando esos aspectos positivos, que yo lo llamo el reforzamiento positivo cada vez que se descubra algo. Eh, Aportar positivamente, que era lo que te decía, que es una de las cosas del acompañamiento. Cuando alguien se abre a nosotros, nosotros a veces no necesitamos o no necesariamente se requiere de hablar o de expresar o de dar un consejo, porque, por ejemplo, en el caso de un fallecimiento de un ser querido, yo cada vez que alguien me dice, Lina, vamos a ir para el velorio de no sé quiéncito, y a veces la situación es tan complicada y tan difícil, digamos, un ejemplo como el en tu caso, uno dice, ¿qué dice uno? Porque ¿qué palabras, Armando, pueden hacer sentirte bien a ti? ¿Mm? ¿Qué palabras? Y yo En digo, ese momento ninguna. nada. Entonces yo le digo, no van a decirle nada. Y ni se les ocurra tampoco, no, que Dios, porque a veces en esa situación lo que hacemos es que la persona se distancia de Dios, porque Dios, ¿cómo tú vas a permitir eso? ¿Verdad? Entonces no, usted no vaya a decir nada, usted acompáñelo y dígale que si necesita algo, cuenta con usted. Esa es nuestra situación, esa es nuestra posición. Aquí estoy, no estás solo y para lo que necesites, cuenta conmigo. Si quieres hablar, aquí estoy. Si quieres salir a caminar, llámame que yo voy a estar. ¿Sí? Es como ese tipo de acompañamiento. Validar las emociones, que lo había mencionado anteriormente. Es no que la persona, por ahí veía un video que dije que te lo iba a pasar. Hay un video que habla de los niños cuando le mencionan todas las emociones. Entonces está la ira. Entonces al niño le decimos, tú no puedes coger rabia, tú tienes que estar, no, mi amor, ¿te molestó eso? Sí, bueno, vamos a hacer esto y esto para que no te sientas. Pero uno reconocer que sí se genera una molestia. Es que a nosotros, los cristianos y a todas las personas en algún momento de su vida cogen rabia, y me encanta, mira, para mí personalmente, eso ha sido tan terapéutico conocer esta información, porque a veces nosotros tenemos presiones sociales, por ejemplo, a veces un pastor tiene esa presión social de que nunca puede coger radio. Yo estuve en una conferencia de hijos de pastores y yo les decía, suéltenlo, díganlo, cojo rabia, libérense hoy. Y yo les decía, yo no soy hija de pastor, pero me pongo en el lugar de ustedes porque soy psicóloga y soy cristiana. Y la gente espera que yo, de alguna manera, sea perfecta, porque debo tener todas las herramientas espirituales y psicológicas para manejar todas las situaciones de mi vida. Y yo les digo, no, mis hijos me hacen pasar pena en el supermercado a veces. Y yo a veces pongo rabia, o sea, no, y yo me liberé de eso. Yo no tengo que ser perfecta, yo no tengo que rendirle perfección en ese sentido, porque tengo todas mis emociones. Dios me hizo con todas mis emociones y todas las emociones son válidas. Todas las emociones son válidas, todas las emociones nos ayudan a salir de una situación en particular de peligro. Como te decía, la ira nos ayuda a proteger a veces cuando tú algo no, mira que, bueno, ponemos el ejemplo de Jesús que protegió, ¿verdad? Cuando cogió rabia, que en la iglesia, que afuera, del templo y todas esas cosas. Cuando estamos tristes, como te dije, nos hace apartar por un momento. Dime qué otra emoción de pronto que no es validada. Bueno, todas las emociones son válidas. La ansiedad. El miedo, mira, el miedo nos ayuda. Por ejemplo, en un libro leía de inteligencia emocional, decía que si no sintiéramos miedo, no tuviéramos cuidado al pasar la calle. Entonces, el Sí. miedo en ese momento nos ayuda a proteger nuestra vida. Entonces, las emociones como tal no son malas. ¿Cuál es el peligro? Permanecer demasiado tiempo, porque las emociones son pasajeras. Sentiste rabia, la procesaste y pasó.
Raro es que el sentimiento pasa, ¿verdad? Entonces, lo que no está bien es cuando tú te quedas rumiando ese pensamiento, pero es que yo cogí rabia, pero es que no sé qué, ahí es donde está el problema. Y así es con la tristeza. Tú te sentiste triste, lo elaboraste y pasó. El peligro está cuando tú te quedas rumiando ahí, rumiando ahí. Entonces alguien me comentaba algo y decía, a ti te comentan un chiste por primera vez y tú te ríes. Te lo comentan por segunda vez y te vuelve a risa. Te lo comentan por tercera vez y tú haces como que, bueno, ya perdió la gracia, ¿verdad? Pero cuando tenemos un evento que nos causó dolor, lloramos por ese mismo evento toda la vida. Ahí sí lo mantenemos. Entonces, mantenerse demasiado tiempo en la misma emoción, hay que empezar a trabajar en eso, porque la emoción debe. Entonces, hay una frase que dice, llóralo hasta que ya no lo llores más, hasta que ya lo pases. Entonces, es muy bueno que uno durante un duelo, ¿verdad? Y hay duelos no solamente por la muerte de un ser querido, a veces se le hacen duelo a otro tipo de pérdidas, a veces en un divorcio, eso también se puede llamar que se hace un duelo. Eh, para la pareja, para los hijos, una mudanza, el irse del lugar donde uno eh, está acondicionado, perder las relaciones de amistad, todo eso genera a uno cierta situación de desprendimiento. Entonces, esas situaciones de duelo hay que aceptarlas. Me dolió, me puso triste, me alejé, me hace falta. Entonces, validar esa emoción, sentirla, permitirse sentirla y superarla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ayudamos a una persona con depresión? Que cuando nos diga, me siento triste, ay, ¿verdad? ¿Y por qué te sientes triste? Por esto, por esto. Ay, te entiendo y aquí estoy y te acompaño y si hay algo que yo pueda hacer para hacerte sentir mejor, cuenta conmigo. Esa es nuestra posición. Pero que no estemos negándole a la persona sentirse, ¿verdad? Aportar positivamente y si no tenemos nada que aportar, pues escuchar muy bien y acompañar. Y Sí, sí, porque es que a veces, yo me acuerdo que acompañé a un amigo que creo que tú conoces una vez en la clínica, pero yo estaba muy joven todavía, creo que estaba en bachillerato todavía, no mentira, estaba comenzando apenas la carrera. Y los fuimos a visitar porque lo operaron de apendicitis y eso yo lo tomo de ejemplo siempre. Y llego yo toda a la clínica y le dije, ay, de eso operaron a mi hermana. Hay muchos casos así. De eso operaron a mi hermana y le dio una infección y le tuvieron que hacer esto. Y él me miró. Entonces, ya yo lidio con eso. A mí me da risa, porque incluso he tenido familiares hospitalizados, familiares, y siempre llega una señora que no conocemos y se acerca y te dice, ¿y qué tiene? Y, ay, de eso se murió la señora en el piso de arriba. Entonces, a veces así es que aportamos negativamente, ¿verdad? total, total, esos casos suelen suceder. En vez de ayudar a superar, lo que hacemos es hundir más a la persona. Bueno, las preguntas que yo tenía y que para este espacio hasta aquí llegan. Me gustaría, si hay alguna pregunta, no sobre la temática que hemos tratado, que alguno de los que esté presente, hay unas personas conectadas, pueda hacerla antes de terminar este espacio. Si tienes alguna pregunta en particular acerca de la temática de la depresión, puedes hacerla en este espacio y la leemos y Lina muy amablemente la contesta. Aprovechen, aprovechen. Pero antes de eso, Lina, ¿cómo te Sí. encontramos a ti? ¿Tienes algún proyecto, tienes algún espacio en Instagram donde podamos encontrarte profesionalmente? ¿Algún espacio donde tú publiques periódicamente consejos, alguna cosa? Bueno, mira, actualmente tengo mi Instagram personal, pero sí estoy en proceso de elaboración de mi página que voy a estar dándole como psicóloga, como tal, como terapeuta, y voy a estar dándole esa promoción en el Instagram, sí señor. Y te lo voy a pasar a ti para Ah, que se lo genial. pases a tus contactos también. Listo, genial, genial. Sí, porque es que a veces se nos olvida que ahorita mismo las redes sociales nos ayudan mucho en esta, o a dar a conocer esto. Y por lo que vimos hoy, tienes mucho que dar, muchísimo, muchísimo que dar, muchísimo que dar para nosotros, para aprender, para conocer, porque a veces creemos que nos la sabemos toda, porque somos cristianos, porque tenemos al Espíritu Santo, ya no necesitamos a nadie más.
Y yo creo que esa es una actitud un poquito egoísta con nosotros mismos y egoísta con las otras personas, porque muchos de ustedes que ya han estudiado, que tienen la experiencia tratando personas, pueden ayudarnos en estos procesos. Gracias, Lina, por estar abierta a Gracias, compartir con nosotros. gracias por invitarme. Gracias por, sí, gracias por no decirme que no. Yo estaba orando, y por favor, que sí, que sí, que sí, que diga que sí, que diga que sí. Gracias por eso. Gracias porque no te tocó viajar hoy. Gracias, gracias, Señor. Sí, eso sí estaba muy pendiente, sí, que no me haya tocado viajar. Yo cruzaba, yo oraba y cruzaba los dedos, así, doble, doble. Yo, que no le digan a última hora que va a viajar, que no le digan a última hora que va a viajar. Y si pudimos tener este espacio, gracias, Lina, yo sé que va a ser de mucha edificación para las personas que van a verlo. Ahorita, si Dios permite, voy a también a pasarlo a YouTube y pasaré el enlace a otras personas que tal vez no tienen Instagram o que tal vez estaban ocupadas en este momento, estaban haciendo lo que tal vez tú y yo hubiéramos estado haciendo si no hubiéramos estado aquí, acostados con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposos, y no recibiendo que le estén tirando los perros a Lina. Déjela quieta, hermano. Entonces, gracias, Lina, gracias también a cada uno de ustedes. Ha sido un espacio muy precioso, de mucho aprendizaje. Y bueno, no sé, yo por ahí en uno de los videos prometí hablar acerca del duelo y tú tocaste ese tema. Yo creo que tú podrías ser una de las que invitemos más adelante junto a otros amigos. Me gustaría hacerlo con varios para que habláramos de esta temática que es muy importante. Sí, yo recuerdo ese Armando, mi hijo, recuerdo esas palabras, no se me olvidan 24 años después. Mi hijo, no sea marica, no llore, los hombres no lloran. Y ese fue el tipo de consuelo que me dieron en mitad de mi duelo. Sí, y pues, es interesante hablar sobre este tema porque esto también es un tema tabú. Nosotros no nos gusta hablar de la muerte, ni mucho menos de cómo comportarnos, de cómo sobrellevar eso. Y mire, es tan ilógico que no hablemos de la muerte cuando la muerte es lo más seguro que tenemos en la vida. Si hay algo seguro en la vida, es que nos vamos a morir. Entonces, gracias por este espacio, gracias por hablar con ese tema y ahí te comprometo públicamente. Bueno, si no ha llegado tu pequeña Mariana, de aquí a que lo hagamos. Ah, ok. Sí. Sí, si no ha llegado tu pequeña Mariana, de aquí a que lo hagamos, pues eres una de las invitadas. Gracias, Lina, y gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor te bendiga y que el Señor nos bendiga a cada uno. Chao, chao. Chao.